Entonces fue bien difícil, nos costó mucho recaudar fondos cuando arrancamos. Tal vez eso fue lo más difícil, que aunque las personas creyeran en lo que estabas haciendo, no conseguían los recursos financieros para hacerlo. Yo te diría que nos tardó unos 5 años, por lo menos, sentir que ya agarrábamos un poco de impulso. Fue bien difícil. Empezar una organización es muy retador, porque tú crees mucho en algo y tú lo ves. Y ves la oportunidad de tener un impacto profundo y duradero, y es frustrante cuando sentís que otras personas no lo ven. Entonces tarda también un rato entender que solo porque no les interesa lo que tú estás haciendo no significa que no les interesa otra cosa o que no son personas que les importan. Entonces fue como un periodo bien difícil y frustrante que creo que muchos emprendedores sociales lo hemos vivido. Hola, soy Nicolas Demille, el coach para emprendedores y líderes de alto impacto. Mi misión es acompañar a líderes como tú a inspirar y transformarse para crear un mejor futuro, tanto para ellos mismos como para el mundo. Innovadores sin filtro es el podcast para mentes curiosas. Aquí exploramos historias auténticas, sin guión ni filtros, de quienes están transformando América Latina. Aprendemos cómo enfrentaron sus retos y miedos, superaron sus fracasos y aprovecharon momentos clave en sus vidas para inspirarte en tu propio camino de transformación. Hoy, en Innovadores sin Filtro, nos acompaña Celina de Sola, cofundadora y presidenta de Glasswing International, una organización sin fines de lucro que ha impactado a más de 2 millones de personas en América Latina a través de programas en educación, salud mental y desarrollo comunitario. Con una formación en salud pública y experiencia trabajando en más de 20 países, Celina es una líder visionaria, reconocida por su enfoque en crear soluciones sostenibles para desafíos sociales complejos. En esta conversación exploramos su trayectoria, cómo impulsa cambios transformadores en contextos de alta vulnerabilidad y las lecciones clave que ha aprendido liderando una de las iniciativas más innovadoras de la región. Hola Celina, bienvenida a Innovadores sin Filtro. Gracias por invitarme. Te agradezco. Al contrario, y estoy muy agradecido que hayas escogido venir a Innovadores sin Filtro. Y te voy a confesar que me siento un poquito impresionado, porque cuando supe quién eras, me metí a investigar un poco más sobre ti. Casi 30 años que has fundado Glasswing, más de 2 millones de personas que has impactado en el mundo. Tienes una historia impresionante en términos del impacto que has tenido en los diferentes países en los que has trabajado. O sea, yo te veo como así, sabiendo de dónde vienes de vacaciones, como esta exploradora, esta aventurera. Entonces, tienes un perfil que a mí me llama mucho la atención y tengo mucha admiración por todo lo que has logrado. Entonces, por eso me siento un poco impresionado. Entonces, estoy aún más agradecido de tenerte en Innovadores sin Filtro y súper contento de conocerte más, de conocer más de tu historia hoy. Entonces, gracias por estar aquí, Celina. No, gracias a ti y sí, va a ser un placer. Para mí es un placer y como platicaremos, verás que son un montón de personas involucradas. Al final soy una de muchas en la organización y sí. Muy bien. Y quizás quiero empezar por esta charla que diste en TED. Y hay una estadística que me llamó la atención, que me choca mucho también. Es esto que dices que 8% de la población en Latinoamérica, pero una tercera de los homicidios globales. Y cuando escucho esto, me está diciendo, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando en la región? Para ti, ¿qué está pasando? ¿Qué está provocando esto? Sí, es una estadística, la verdad, bien sorprendente, porque uno se pone a pensar en todo el mundo, hay violencia, hay mucha violencia, hay conflictos, pero en nuestra región sí ha sufrido mucho con relación al tema de violencia y se ha perpetuado mucho el tema de violencia en diferentes países. Entonces, sí, a mí también, cuando vi esa estadística me sorprendí mucho. em, Porque no sé, como que no tiene sentido y todo el mundo dice, bueno, en Latinoamérica la gente es súper
alegre, súper buena onda, como que no cuadran las cosas. E incluso hay personas que están involucradas en la violencia que también son personas súper buena onda y, o sea, al final de cuentas nosotros vemos el reto de la violencia como un reto que tiene mucho que ver con el tema de salud mental, con el tema de exposición a violencia, que al final las personas no nacemos más violentas o no. O sea, tal vez hay un porcentaje mínimo de yo no sé, o sea, de ciertas patologías, pero realmente las personas nacen como son y al final son muchas cosas que pasan en tu vida y cosas a las cuales estás expuesta, adversidades que, incluyendo la violencia, diferentes tipos de violencia que pueden llevarte a ser revictimizado o también a perpetuar la violencia tratando de protegerte. Al final, muchos actos de violencia, a veces es como que el cuerpo cree que están siendo amenazado, a veces no lo está haciendo, no está siendo amenazado, pero reacciona y la violencia, pues, se va perpetuando. Es como casi como que, eh, sí, es como que como una pandemia, como una pandemia regional. Y nosotros creemos realmente que es algo que se puede prevenir, que las personas sí pueden cambiar y que cómo podemos como sociedad crear contextos que sean más favorables que cuando alguien está enfrentando mucha adversidad, cómo creamos contextos que sean más que puedan propiciar más la sanación y la recuperación eh, y no tanto el aislamiento o, de personas que pueden llegar al punto que tienen que o más bien llegar al punto donde ejercen ellos mismos la violencia contra otras personas. Em, Ujú. sí, Y entonces lo estás, escucho que lo estás atacando de dos lados, la prevención y la sanación. Am, entiendo mucho la parte de sanación, pero ¿qué estás haciendo con Glasswing, con otros, para prevenir esta violencia? sí, yo creo que mucha en la comunidad de organizaciones que trabajamos el tema de salud mental, de prevención de violencia, de proyectos para jóvenes, yo creo que por un lado es crear las condiciones para que la niñez y la juventud pueda tener oportunidades educativas, oportunidades vocacionales, económicas, o sea, crear las condiciones para que tengas esas oportunidades, pero aún antes de eso, ¿cómo podemos crear espacios donde se sientan seguras las personas? Y cuando no estás segura sea en tu hogar, en tu comunidad, que haya maneras de que tú puedas conseguir un espacio seguro, estar más seguro. Entonces yo creo que la seguridad es algo tan en lo que somos como no solo los humanos, sino los animales, cualquier especie, tu seguridad es casi que lo más importante, es lo que tu cuerpo protege, tu bienestar, tu seguridad. Entonces, creo que crear esos contextos es bien importante. Creo que educarnos sobre cómo nuestro cuerpo reacciona al estrés y a la exposición a la adversidad, entender cómo reaccionamos, porque si entendemos cómo reaccionamos, vamos a también poder regular eso. Entonces, yo creo que la prevención tiene mucho que ver con la comprensión de qué es lo que pasa en tu cuerpo, tu mente, tu comportamiento cuando hay una amenaza o que tú percibís que es una amenaza, tal vez alguien más no, pero al final entender qué es lo que está pasando en tu cerebro, en tu cuerpo, para poder manejarlo de acuerdo a lo que la situación amerita y también crear contextos donde podamos buscar apoyo, buscar ayuda y donde no hay psiquiatra o psicólogo, cómo podemos buscar ayuda, cómo podemos crear comunidades donde nos podemos apoyar mutuamente. Entonces, nosotros nos enfocamos en lo no clínico, pero en general creo que este tema de tejido social, de resiliencia que tanto se habla, tiene mucho que ver con crear esos contextos. Em, y, y- y creo que todos podemos ser parte de. Ujú. Vi que colaboraste con Collective Change Lab y
hace poco tuvimos el honor de recibir a Laura Calderón de la Barca en este podcast y hablamos Claro, mucho. somos amigas. Sí, sí. Y hablamos mucho del tema de trauma sistémico, ¿no? Entonces, pero tú ¿cómo estás atacando estas raíces del trauma? Es que la verdad es que depende de qué sistema estás hablando, ¿no? Porque está como que nuestro sistema a nivel de persona, cada uno de nosotros es un sistema, ¿no? En cada persona. Pero si estás hablando también sistémico, estructural, que tal vez tú en tu vida no has tenido, no sé, has vivido en contextos de aislamiento social, de pobreza, de falta de oportunidades, de estigma. O sea, hay temas estructurales y sistémicos también en ese sentido. Em, Tal vez en tu colegio no sé, o tal vez en tu hogar hay problemas de violencia, diferentes tipos de violencia. Entonces yo creo que pueden haber muchos retos sistémicos de parte de diferentes sistemas y cómo en tu entorno estás enfrentando esas adversidades. em, y ahí es donde cuando, bueno, por lo menos creo que trabajamos muchas organizaciones estos temas también, como en el caso del programa que tenemos que se llama Sanamente, nuestro abordaje es, además de trabajar dentro de las instituciones comunitarias, como los colegios, con los jóvenes directamente, con las jóvenes. Estamos también tratando de formar al personal de primera línea. Entonces, todos los profesores y profesoras, toda la comunidad escolar, como el staff, por decirlo así, de una escuela y del Ministerio de Educación, también en el sector salud, si tú vas al hospital, ¿con quién interactúas? Con la persona de seguridad, con enfermeros, enfermeras, doctoras, doctores, em, diferente personal administrativo y también, por ejemplo, con la policía, los jóvenes, en particular jóvenes hombres interactúan mucho con la policía y muchas veces esas interacciones pueden llevar a violencia. Entonces, esos sistemas son los que vemos nosotros y nuestro abordaje, que creo que se complementa con otros abordajes, es de poder brindarle a estos servidores públicos la información sobre, es como la psicoeducación del trauma y el estrés, para que entiendan mejor cómo el estrés les afecta y también, por ende, entendés cómo afecta el estrés y el trauma a otras personas. Entonces, si tú entendés cómo te afecta a ti, ya, y no te juzgas y entendés así, eh, y de ahí otra persona también llega tal vez y tú interactúas con alguien, ya realizas que a lo mejor el comportamiento de esta persona no es porque son una mala persona, sino porque algo, alguna circunstancia o algo en su contexto los ha llevado a tener ese comportamiento. Entonces yo creo que el conocimiento es bien importante para llevarnos a interactuar de una manera donde entendemos mejor el trauma y podemos relacionarnos de una manera que tiene con mayor comprensión, con mayor compasión y con más contexto sobre lo que está pasando en el cuerpo, porque realmente hay ciencia detrás de esto, solo es de entenderla em, y de poder adquirir herramientas y habilidades para manejarlo y para poder regularnos y cambiar los comportamientos si es necesario. No, totalmente, está increíble esto, sobre todo esta parte de compasión, creo que todas estas herramientas que estás dando de reconocer lo que sentimos y después nos permite también entender al otro y desarrollamos esta compasión y sin duda creo que es una de las maneras más importantes para que la gente se pueda ayudar, ¿no? Y se pueda sanar. ¿No? Es dificilísimo hacerlo solito, ¿no? Como dicen, cuando tienes el rol del terapeuta, al final, su rol principal es establecer esta conexión contigo. Si lo podemos hacer nosotros en comunidad, con el profesor, con la enfermera, te va a ayudar, sin duda alguna. Sí, y aunque no te den terapia, o sea, solo es en la interacción. Entonces, si yo Ujú. tengo 8 años y en mi casa tal vez es un contexto complicado, tal vez algo está pasando en mi casa, y yo llego a la escuela, me cuesta enfocarme en matemática, porque yo vengo de, no sé, tal vez en mi casa hay
algún conflicto donde vivo tal vez es peligroso, entonces, ¿cómo voy a llegar a enfocarme en algo? Mi cerebro está enfocado en sobrevivir, en supervivencia. Entonces, mi cerebro, como está enfocado en supervivencia, no tiene la capacidad en ese momento de estar aprendiendo matemática, por ejemplo, o lectoescritura. Entonces, la profesora, cuando el niño o tal vez no está poniendo atención en la clase, o tal vez está disruptivo, entre comillas, si la profesora entiende, a lo mejor ya el abordaje con ese estudiante es diferente. Tal vez ya no le echamos de la clase, tal vez le dice, ay, Nicolás, venía a ayudarme porque necesito poner algo en la pantalla o en la pizarra, perdón. Entonces ya la interacción cambia y eso ya cambia la trayectoria probablemente. Si todo el ecosistema entiende mejor eso, cambia esa interacción de ese niño con su entorno y con las personas con quienes se interactúa a diario. Entonces, es lo interesante es que es cómo cambiamos las interacciones a diario sin requerir de terapia, porque no tenemos suficientes terapeutas. Claro, no, totalmente. Y un poco, ¿cómo están midiendo esto, estas intervenciones? Mira, como empiezas, la primera parte de todo esto es enfocarse en uno. Entonces, es el autoconocimiento, el autocuidado. Entonces, medimos mucho, por ejemplo, cómo tú sentís, cómo entendés tú lo que es el impacto del estrés y el trauma como individuo, cómo si has adquirido habilidades para manejar eh, en ti tus emociones, regular tus emociones. También medimos si sentís que has podido ayudar a otros, sean tus compañeros de trabajo, por ejemplo, en la policía. Entonces, si yo veo que uno de mis compañeros está muy estresado, yo puedo decirle, mira, yo sé que ahorita te veo que estás, entonces tal vez, si querés, yo voy a responder a esta llamada en vez de que tú la tengas que responder. Entonces empezamos a medir no solo el conocimiento, sino también si hay cambios en comportamiento o no. Y de ahí estamos ya midiendo también si a nivel comunitario hay una percepción de un cambio de parte de la población en general cuando interactúan con las personas que ya han sido formadas y ya entienden la ciencia detrás de. Entonces hay diferentes niveles de medición. Estamos empezando 3 estudios este año, pero sí hemos ido midiendo esto. Y también, ¿sabes qué? Un tema bien importante es que uno no puede asumir que tú definís tu bienestar emocional igual que alguien más. O sea, el bienestar, la palabra que usas tú o uso yo puede ser diferente y cómo manejo yo mi tristeza o mi ansiedad es diferente. Y a lo mejor tú quieres platicar sobre lo que pasa y yo no. Entonces, una gran parte de este proceso es entender que tenemos, cada quien tiene como una ruta distinta en cómo maneja en su vida la adversidad, el estrés y el trauma. Entonces, mucho es entender eso, que no todo el mundo va a querer hacer meditación o atención plena, no todo el mundo va a querer hacer terapia. Entonces, es crear ecosistemas y contextos donde entendemos que cada quien tiene su propia experiencia y sus propias necesidades para poder sobrellevar la adversidad, porque estamos diseñados para sobrellevar adversidad. El cuerpo, el cerebro, estamos diseñados para hacerlo, pero nos toma diferente. O sea, para cada quien es diferente. Claro, sabes que yo di muchos talleres sobre inteligencia emocional y lo que me dices me resuena tanto y estoy muy agradecido que lo estés difusando, poniendo en lugares donde es muy difícil tener acceso a este tipo de herramientas, pero esta parte de reconocer lo que sentimos para nosotros mismos lo permite reconocer en los otros, expresarlo de una manera distinta. Pero el tema de regulación muchas veces es como tú dices, ¿no? Es muy personal. O sea, lo que a mí me funciona, quizás no te va a funcionar a ti. Entonces, quizás Exacto, tú necesitas hablar mientras yo necesito salir a caminar. O necesito hacer movimiento de cuerpo o atención plena o lo que sea, ¿no? exacto, Entonces, también es parte de la compasión, ¿no? De no solo exacto. entiendo lo que sientes, sino también
ok, a ver, ¿qué necesitas para regularte, para este trauma que estás viviendo? Y a veces es no hablar de eso y ni preguntar. O sea, es difícil pedir ayuda para mucha gente, entonces a veces es de el espacio seguro para alguien puede ser que no le pregunten sobre lo que pasó. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, cuando hay un incidente de violencia, em, en la perspectiva de ser como informado en trauma y entender el trauma es no hablar sobre el incidente, ¿me entendés? Si la persona quiere, puede hablar sobre cómo se siente, pero no revivir las experiencias necesariamente. Entonces, sí, definitivamente, para cada quien es totalmente diferente y entender eso y respetarlo, o a veces yo he ido, por ejemplo, yo no sé si tú has ido cuando alguien ha fallecido y tal vez hay personas en la familia que tú decís, bueno, se ven súper tranquilos, como que ni les afecta. Y esa como juzgar eso es bien complicado, porque solo porque alguien no está en ese momento llorando o gritando, no significa que no sienten ese dolor. Em, entonces, sí, son cosas así que ayudan mucho, porque también a todos nos ayuda, creo yo, ese recordatorio que cada quien tiene una experiencia diferente y escoge manejarlo de manera diferente. Totalmente. Y está dependiendo del contexto, depende de las personas. Y culturalmente también tenemos maneras distintas de expresar nuestras emociones. Entonces, también es parte de la compasión y de la empatía de aceptar el otro tal como es, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto, Celina? A ver, desarrollar todo esto, este enfoque en los problemas de América Latina, los problemas profundos, la violencia. ¿Cómo llegaste a hacer este trabajo? Si nos puedes contar un poco de Mira, niñez, antes de la sí, niñez. no, y solo antes de pasar a eso, solo decirte que al final tu pregunta original de por qué tenemos tanta violencia, nadie sabe, no sabemos, porque no somos la única región del mundo que ha enfrentado violencia. Hay muchos países que han enfrentado mucha guerra, conflicto. Entonces a mí siempre me queda esa duda. Entonces, cada quien está desde su perspectiva de lo que sabe tratando de hacer lo que podemos hacer, pero realmente no tenemos respuesta única para eso. Y sabes que yo crecí, creo que yo sí crecí en un contexto muy estable, ¿me entendés? Estable económicamente, estable socialmente. Hubo guerra en El Salvador, pero yo viví en un contexto donde estaba protegida, yo no me sentía insegura, ¿me entendés? Entonces, em, sin embargo, desde chiquita yo siempre tenía la inquietud, aún de muy pequeña, que por qué esa niña de mi edad está vendiendo chicle en el semáforo. ¿Me entendés? No entiendo por qué. O sea, por qué esas vidas paralelas que a esa edad, aunque no entendía yo tanto el tema de justicia social como tal, sí tenía esa sensación de que esto no era justo y por qué es tan arbitrario que alguien nace en circunstancias privilegiadas y alguien no, cuando no han hecho nada para merecer una cosa o la otra. Entonces, yo creo que y de hecho, mucha gente que con quien trabajo dentro de la organización y fuera, creo que hemos tenido esa inquietud siempre, o sea, cómo uno, ¿qué podés hacer para cambiar eso? ¿Qué podés hacer para contribuir a que exista una mayor equidad? Y entonces de chiquita, ¿sabes? Para mí eso siempre fue, yo no sabía, no tenía el lenguaje para eso, no sabía, pero me acuerdo, mi mamá siempre me decía, bueno, en vez de sentirte con remordimiento, ve qué puedes hacer, o sea, toma acción. Entonces, yo creo que, pues, en mi caso empecé a hacer voluntariado, em, y a involucrarme, y a tratar de entender, y ya adelantando, ¿sabes? Yo en la universidad me interesó mucho el tema de psicología, em, y acabé y quería ser veterinaria, por cierto, antes de esto, pero terminé estudiando trabajo social porque sí vi que esto es lo que me gustaba y mi primer trabajo después de estudiar trabajo social, de sacar mi maestría en trabajo social fue
trabajando en contextos humanitarios, principalmente contextos enfrentando conflictos y también desastres naturales en diferentes partes del mundo. Entonces, como a los 22 años empecé a trabajar en ese espacio y aprendí muchísimo trabajando con personas, me acuerdo, personal de salud, en comunidades, en hospitales, con profesores, o sea, aprendí muchísimo porque ahí, ¿sabes? Era de preguntar y preguntar qué podíamos hacer. Trabajaba con una ONG que mandaba asistencia humanitaria y entonces era de mucho aprendizaje porque mi trabajo al final era entender cuáles eran las prioridades que tenían y ver cómo las abordábamos. Y me enseñó mucho eso, de seguir preguntando y no asumir que uno sabe lo que necesitan las personas o lo que quieren, de enfocarnos más en prioridades que en necesidades. O sea, el enfoque es diferente, cómo abordás algo sin partir de una debilidad, sino decir cuáles son las prioridades, qué es lo que más les urge y no decir qué es lo que más necesitan. Es semántica, pero es importante y eso aprendí mucho en ese trabajo, realicé que era bien importante y era muy diferente. em, y empezamos después, dejé ese trabajo y estudié salud pública para entender un poco más cómo podía hacer mejor el trabajo y en particular en esa época la salud mental no iba muy integrada a ese tipo de trabajo en ese momento. em, y después de trabajar, trabajé en Afganistán, trabajé en Irak, trabajé en contextos así, también en el tsunami, em, entonces, o en desastres naturales en Latinoamérica, terremotos, huracanes. Y entonces vas aprendiendo mucho de todo el personal de primera línea y que son los que realmente son los héroes de todas estas crisis humanitarias, porque siempre están ahí respondiendo. Y ahí, cuando yo me fui de ahí, porque trabajé con una ONG que hacía trabajo súper bueno en eso, en respuesta, decidimos con mi esposo y mi hermano en su momento, estábamos como frustrados, queriendo ver cómo podíamos mejorar las condiciones también en, en nuestra región, en Latinoamérica. Entonces sí empezamos a ver cómo podíamos juntar lo que habíamos aprendido trabajando en el sector público, privado, en ONGs, y empezamos realmente con programas de voluntariado con jóvenes en escuelas. Te voy a interrumpir antes de entrar Sí, a la creación de Glasswing, porque creo que sí. vamos a entrar en los detalles. Fuiste a los países que se podrían considerar como de los más difíciles en el mundo, ¿no? Hablaste de Afganistán, o en su contexto en este momento, ¿no? Afganistán, Irak, creo que fuiste a Darfur también, Liberia, o sea, en lugares que decimos muy difíciles. ¿Qué- ¿Cómo llegaste? ¿Qué te hizo decidir yo voy? O sea, maestría en trabajo social, increíble. Sin embargo, hay un paso gigantesco, en mi opinión, de salir de la maestría e irte a estos lugares difíciles, complejos. ¿Qué te hizo decidir hacer esto, dar este salto? Mira, aún la maestría de trabajo social, no creas que fue súper plan de vida. O sea, yo cero idea de qué iba a hacer. Yo creí que quería trabajar en una fundación y trabajar en filantropía. Entonces, a veces solo en ese momento yo no sabía que existía este tipo de trabajo. Yo sabía que existían fundaciones. em, y a esa edad, y saqué mi maestría porque estaba en las clases y yo empecé a tomar las clases y me gustaron. Como te digo, no es que siempre me gustó el servicio comunitario, pero no era como que tenía una línea tan recta ni un plan, para nada, para nada. Em, Fue como que fueron como pasando las cosas y en ciertos momentos tomé ciertas decisiones de qué clase tomar. Entonces, de repente, em, literalmente vi un programa de tele sobre una organización que hacía este tipo de trabajo y yo no sabía que existía. Entonces, yo creo que cuando vi una oportunidad, me contaron de una apertura en una ONG, en esta ONG donde trabajé, para alguien que hablaba español. Apliqué porque dije, o sea,
qué interesante poder trabajar en una organización, pero nunca me imaginé que iba a trabajar en contextos los que mencionas. O sea, eso no fue parte de mi plan, por decirte. Y yo creo que siempre en inglés a veces dicen que el open to experience, hay que estar abiertos a cualquier experiencia y yo creo que a lo mejor nuevamente por tener el contexto de privilegio que he tenido, he podido tomar decisiones en mi vida que me han llevado, he podido tomar esos riesgos también profesionales, ¿me entendés? Que uno dice, bueno, voy a irme a trabajar en esto porque puedo. Yo creo que, yo siempre he dicho, mucha gente le encantaría este trabajo y yo siento que tengo el mejor trabajo del mundo, me encanta, pero también tuve la oportunidad de hacerlo. Tuve la oportunidad de que conocí a alguien que trabajaba en no sé dónde, o sea, ¿me entendés? Esas como cosas de suerte y terminé trabajando ahí, pero ya estando ahí, yo sí le expresaba siempre a mi jefe que quería ir a estos países. Cuando salía algo en las noticias, yo decía, tenemos que trabajar ahí, tenemos que ir ahí. Entonces, y esa organización a eso se dedicaba y yo me apuntaba. Entonces, si era a esa edad, yo creo que uno no piensa tanto y viendo hacia atrás, yo creo que las mejores personas para responder a las emergencias son las personas de los mismos países, no nosotros. O sea, yo estoy segura que toda la gente que he conocido en estos países está súper equipado para responder las emergencias y que nosotros el rol era para llevarle los insumos que necesitaba, médicos en este caso. Pero así fue que al final yo creo que es buscando, queriendo hacer impacto y tomando riesgos de qué tipo de trabajo tomar y de ahí estar dispuesto a ir. Pero yo te digo, tomando riesgo y las personas que viven ahí, ¿me entendés? No tienen. Entonces es como algo que me encantó, ese trabajo fue una decisión importante, pero fue la misma razón por la cual me fui. Yo dije, ¿qué o sea, qué puedo sumar yo a esto que no tienen ya las personas que están ahí? Ellos tienen el conocimiento, ellas entienden las prioridades, el idioma, la cultura. Entonces, lo mismo que me llevó a querer trabajar en otros contextos y ayudar, también fue lo que me llevó a decir, o sea, volver a tu contexto que tú sí conoces mejor, em, ¿verdad? Entonces, es de un balance, pues, para mí. Me encantaba, pero sí realicé eh, que, que, que- que a lo mejor, no sé, em, pensar dónde podía tener yo más impacto y a la vez cómo podía apoyar también personalmente otros contextos donde están pasando estas cosas, pero profesionalmente nos enfocamos en Latinoamérica después de eso. Claro. Antes de pasar a Latinoamérica, ¿cómo cambiaste viviendo experiencias que me imagino han sido fuertes, fueron muy fuertes? ¿Cómo cambiaste tú gracias a estas experiencias? Mira, yo te diría que cada una de esas experiencias fue, o sea, te sacude el alma, ¿me entendés? O sea, cada una, el dolor, el ver el nivel y la profundidad de sufrimiento humano por un lado, y de esa misma manera también ver la fortaleza y cómo a mí siempre me impresionaba, por ejemplo, en Liberia, que casi no habían doctores. Eran, ¿qué? 5 o 6 doctores en ese momento en todo el país. Y, y el equipo de enfermería, que la mayoría eran mujeres, se convirtieron en los médicos. O sea, ¿cómo veías que en ese mismo contexto tan retador, tan agudo y extremo, era impresionante la capacidad humana de rebuscarse y ver y resolver y salvar vidas? Entonces, para mí fue o sea, te deja con mucho, o sea, te impresiona. Y yo siempre cuando la gente, o sea, ¿quiénes son las personas que más admiras? Para mí son esas personas que yo conocía en esos contextos y decía, ¿cómo pueden hacer esto día tras día? Ver niños con malaria, ver personas heridos por balazos, ver tantos orfanatos llenos de niños, ¿me entendés? En Afganistán, un orfanato eran tantos niños y niñas. Y entonces ves un contraste de sufrimiento con fortaleza,
que a mí sí me cambió mucho mi percepción de qué es el tipo de trabajo humanitario que, o no, de desarrollo, me cambió mucho en entender, em, respetar muchísimo y admirar muchísimo los actos del día a día, ¿me entendés? No la persona que sale en una película o es héroe de, ¿me entendés? Sino las personas que día a día son los trabajadores de primera línea, que para mí es, o sea, esas personas para mí son los y las héroes realmente de todo. Y obviamente te deja marcado cuando ves cosas súper duras. Y la pérdida humana, o sea, que ni te cabe en la cabeza. Entonces, honestamente, yo no, o sea, si te pones a parar, y yo me acuerdo en esos viajes tener momentos en los países que no puedes dormir, que en el día aguantás con la adrenalina, todo lo que ves porque estás trabajando, pero en la noche, o sea, y yo creo que la fortaleza la sacás de ver a toda la gente que vive ahí, que tú te vas en 2, 3 meses, 2, 3 semanas, un mes, pero las personas se quedan ahí. Entonces, ¿me entendés? Es un gran aprendizaje y te digo una gran admiración que mantengo siempre por las personas a- así en el terreno, en el día a día, em, haciendo este trabajo, mucho más que todo el trabajo que hacíamos nosotros llevando materiales, que sí está bueno y todo, pero al final del día, la esencia y el compromiso eran de las personas que se quedaban en su país a apoyar y en sus comunidades y a media guerra y conflicto llegaban todos los días a trabajar, que para mí eso me cambió para Ujú. siempre, de plano. Claro, claro, dijiste cosas que me interesan mucho, este tema de, es impresionante ver cómo la gente puede resolver problemas en contextos muy difíciles. La palabra que no usaste, pero escuché mucha resiliencia por parte de estos trabajadores de primera línea, ¿no? De todos los días y aguantan. Y al mismo tiempo no puedo dejar de pensar, pero o sea, ¿cómo aguantas? Y me imagino que es lo mismo, ¿sabes? En los contextos en los cuales estás trabajando ahora, ¿no? ¿Cómo aguantas todos los días tanta violencia, tanta miseria, tanta pobreza, tantos desastres? ¿Qué hace aguantar la gente, en tu opinión? Yo te diría, yo no sé cómo aguantan las personas también. Yo hago esa misma pregunta, porque al final de cuentas, mira, yo sabía que me iba a regresar a una casa segura, con familia estable, con comida en la noche, comida para mi familia. Entonces, esa fortaleza es impresionante, esa fortaleza humana es impresionante. Y te digo, y entre todo eso, yo nunca se me va a olvidar una enfermera en Liberia. Estábamos con hospitales de malaria, solo para niños pediátricos de malaria. Y eran niños chiquitos con malaria y malaria cerebral, o sea, bien duro. Y yo me acuerdo que en un momento nos habían pedido un Doppler, que es como para ver para embarazadas, es para ver cómo está caminando el embarazo. Y en todo este estrés y todo este sufrimiento, logramos conseguir los Dopplers, se los entrego a la enfermera y todas las enfermeras empiezan a hacer un baile de la felicidad. Entonces yo digo, dentro de todo eso, esa fortaleza y la esperanza era algo que yo decía. Entonces, o sea, yo te digo, entonces yo sé que, y como trabajador en salud mental, yo entiendo tu pregunta y yo digo, o sea, uno también tiene que reconocer la exposición al trauma que uno tiene. Pero para uno, también cuando uno lo ve y es el sufrimiento de otra persona, o sea, yo priorizo, yo digo, bueno, pero mi sufrimiento era casi nulo. Mi sufrimiento era a través del sufrimiento de otros. Entonces, a mí lo que me daba más bien era claro que tristeza y me quedaba, me dormía en llanto, ¿me entiendes? En la noche, yo sola. Pero
pero por otro lado yo decía, ¿me entendés? ¿Cómo aprendo de eso? O sea, yo, ¿cómo aprendo de estas personas tan increíbles? Em, y tanto, y muchas mujeres, de hecho, muchas mujeres. Entonces yo más bien siento que es un privilegio poder apoyar a personas que están. Y yo te digo, yo ya no estoy en ese contexto, incluso en la organización, no siempre voy a las comunidades. Cuando voy, más bien es una gran inspiración para mí. Entonces trato en esos contextos de no buscar enfocarme en el sufrimiento, sino enfocarme en esa fuerza, tú decís resiliencia, ¿verdad? En, en la capacidad de las personas de navegar la adversidad y sobresalir y ver cómo puedo contribuir a eso. O sea, personalmente prefiero enfocarme en eso que porque lo triste y lo devastador ahí está, siempre está en tu corazón y en tu cuerpo y lo vivís. O sea, yo me siento físicamente, te sentís enferma y te duele el corazón al ver eso. Pero ya en el trabajo no puedes sostener este trabajo si no te enfocas en, en la fortaleza y en la esperanza y em, en apoyar a las personas que están en el día a día, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué necesitan? Preguntar, preguntar, preguntar. Em, entonces sí, por lo menos para mí eso es, y sentir que estás haciendo lo que tú podés. O sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer para ayudar? Eso ayuda, a mí me ayuda a manejar la tristeza, sentir que estoy haciendo lo que yo pueda para apoyar, pues, en lo que las personas dicen que necesitan apoyo, en las prioridades que tienen las comunidades. Claro, es un poco como lo que te decía tu mamá, ¿no? En lugar de tener rendimientos, ¿no? ¿Qué puedes hacer para esto, ¿no? Y entonces decides dejar trabajar en otros países para enfocarte en lo que puedes hacer para América Latina, para tu país, El Salvador. Y recuerdo esta pregunta que descubriste, ¿no? Cuando trabajabas ah, en respuesta humanitaria, de no es preguntar qué necesitan, sino qué más te urge. ¿Cuál es tu Eh, prioridad? Exacto. O sea, ajá. que es como que tú sos la experta. ¿Qué es lo que querés que nosotros hagamos? ¿Cuál es tu prioridad, cabal? Ok, y entonces bajo este concepto, ¿cómo nació Glasswing? Porque empezamos a hacer voluntariado en escuelas en Centroamérica cuando todavía, bueno, cuando todavía están en varias comunidades, pero en ese momento en El Salvador los niveles de violencia estaban altísimos. Entonces sabíamos que los chicos hasta les daban miedo de caminar la escuela, em, y al preguntar, o sea, realizamos que estaban solo 4 horas en la escuela, después salían. em, no había mucha oportunidad de esparcimiento, porque afuera de tu casa no podías ir a jugar necesariamente por la falta de seguridad. Entonces empezamos, bueno, ¿qué es lo que quisieran? Y mucho era em, eso, el esparcimiento, como pasar tiempo haciendo algo que me divierte y con personas que les importa mi bienestar. O sea, entonces era como, bueno, hagamos voluntariado en escuelas con programas extracurriculares y reclutemos voluntarios para que sean personas que les importa el bienestar de estos chicos, porque obviamente sabemos que nuestros papás y mamás por lo general les importa un montón. Entonces era de movilizar a gente para que además de su familia, estos niñas y estos niños tuvieran otra gente que también creyera en ellos y que ellos supieran que se merecen eso, que valen la pena, que más allá de su familia hay otra gente que también le importa. Entonces empezó con un concepto así sencillo de dar tiempo, ¿sabes? Y fue creciendo a partir de ahí, pero empezó con eso y a la vez tratábamos de integrar, como hay mucha polarización en nuestra región, decíamos, bueno,
cómo podemos integrar un poco más los esfuerzos del sector privado, la sociedad civil y el sector público. Aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas, sí estamos de acuerdo que queremos buenas escuelas, que queremos que las niñas y los niños tengan un contexto sano, que tengan buen acceso a educación. Entonces, al final queremos mejorar la infraestructura de escuelas. Buscábamos maneras de unificar esfuerzos entre diferentes sectores para abordar algunas de estas prioridades. Entonces, era como eso era lo más macro y lo más directo era trabajar con niñez y juventudes. Y así empezó realmente y sigue eso como el eje principal nuestro, es el trabajo directamente con niñas y jóvenes, aunque trabajamos ahora con sistemas y otras cosas también. Nuestro corazón está en los programas profundos con comunidades a largo plazo. Ujú. Empezó con siendo voluntarios en escuelas, pero es un gran paso también de hacer voluntariado, ¿no? En escuelas a crear tu propia organización. Sí, ¿Qué pasó? de plano. ¿Cómo lo hicieron? Mira, yo creo que ahí está también, fue un gran riesgo porque mi esposo y yo renunciamos, mi hermano es empresario, entonces él seguía en eso, pero renunciamos a la organización donde estamos y hacíamos consultorías, ¿me entendés? Pero empezamos a hacer este trabajo y también la gente decía, bueno, ustedes saben de esto, nos ayudan a ver el tema de filantropía con la empresa o con la familia y veíamos que había un nicho, pero sí te digo que fue bien difícil. O sea, primero que yo creo que no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, honestamente, porque fue mucho más difícil de lo que nos imaginábamos hacer ese salto. Es una cosa hacer voluntariado, es otra cosa trabajar en esto y crear una organización donde puedas generar empleo, pagar salarios, porque mucha gente no termina de entender que las organizaciones sin fines de lucro necesitan fondos para salarios. O sea, necesitas personal, porque la gente tiene familias y también tiene que pagar cuentas y todo. Entonces fue bien difícil, nos costó mucho, mucho recaudar fondos cuando arrancamos, tal vez eso fue lo más difícil, que aunque las personas creyeran en lo que estabas haciendo, no conseguían los recursos financieros para hacerlo. Yo te diría que nos tardó unos 5 años, por lo menos, sentir que ya agarrábamos un poco de impulso, fue bien difícil. Empezar una organización es muy retador, porque tú crees mucho en algo y tú lo ves y ves la oportunidad de tener un impacto profundo y duradero, y es frustrante cuando sentís que otras personas no lo ven. Entonces tarda también un rato entender que solo porque no les interesa lo que tú estás haciendo no significa que no les interesa otra cosa o que no son personas que les importa. Entonces fue como un periodo bien difícil y frustrante que creo que muchos emprendedores sociales lo hemos vivido. No, totalmente, total. Y me encanta que dijiste esto, hasta lo apunte, porque creo que voy a sacar un clip de esto, de estos 5 años. Me tardé 5 años más o menos para encontrar estabilidad, porque a veces nos hablan tanto en el mundo emprendimiento en general, de ya encontrar rápidamente tu product market fit, pero te tardas. Y ONGs o emprendimiento social aún más, ¿no? Aún más, porque como tú dices, a veces no, sobre todo ONG, no hay nada de retorno. Entonces, retorno financiero hablando, ¿no? Entonces, es venta de impacto. Estás vendiendo un impacto y si la gente no lo ve, no lo cree, pues te tardas aún más. Entonces, creo que es un gran mensaje de mucha esperanza también para muchos que están pasando por ahí, que quizás están entre 0 y 5 años de aguanten, 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 porque a Celina se tardó 5 años. Ah, no, y Celina, espérate, Celina, ojalá, somos un montón, ¿me entendés? O sea, ya íbamos creciendo el equipo, pero y te digo que sigue siendo un reto, aunque tengas éxito, sigue siendo un reto, porque también cuando tenés éxito, después creen que no necesitas fondos ya, nunca más. Entonces es como que en una empresa nadie diría, ah, no, yo no voy a invertir en esa empresa porque le está yendo muy bien. Nunca, nunca dirías eso, porque dirías, yo voy a invertir en una empresa que le va bien para conseguir retornos. Pero en el sector social
Si te va bien, es como que, no, no, ya no necesitan. Entonces es bien interesante, es como que y también lo otro que para nosotros ha sido bien importante es mediante vamos creciendo, también estamos tratando de trabajar con otras ONGs. Entonces, si recibimos fondos, ¿cómo podemos o incubar? A veces hemos incubado un par de otros proyectos o cómo cuando te recibís fondos, cómo puedes subcontratar a otras ONGs para que implementen lo que tú pudieras implementar directamente, pero cómo vas también apoyando dentro del ecosistema a otras organizaciones, porque ya, ¿me entendés? Depende, cuando vas teniendo más credibilidad, tenés más recursos para evaluar, cuando evalúas tenés más oportunidad de adquirir fondos, entonces cómo vas también con otras organizaciones que hacen un increíble trabajo, pero no las conocen o no hablan inglés, por ejemplo. Entonces, solo porque no hablan inglés no significa que no hacen un trabajo increíble, pero tal vez no las conocen. Entonces, ¿cómo podés como organización centroamericana también trabajar y integrar a otras organizaciones para que el perfil de otras organizaciones vaya subiendo también, y que otros donantes lleguen a conocer a otras organizaciones que tienen un impacto increíble? Pero es bien difícil este sector. Yo te digo, si yo hubiera sabido, creo que hubiera empezado trabajando de entrada con otras organizaciones también, porque cuando empezás algo de cero, solitos, bien difícil. Mm, sí, pero quizás no te hubieras quedado en otra organización y Glasswing no existiría ahora. Sí, Ah, ¿qué? También el tema de 0 a 1 y 0 a mucho más ahora es una organización que crece con todos los retos que conlleva esto, no solo el tema de fundraising, sino equipos que crecen. Tú estudiaste trabajo social. O sea, ¿cómo te vuelves una líder? ¿Cómo te vuelves una directora ejecutiva? Cuéntanos un poquito de este camino que viviste como en este camino de liderazgo. mira, yo camino de liderazgo tal vez, pero yo soy, y se reirían todos mis colegas, porque tenemos un equipo espectacular y yo siempre digo que, o sea, para decirte, tenemos el CEO, que es mi esposo. Yo casi no tengo a nadie que me reporta a mí, porque mis habilidades de gerencia no son muy buenas. O sea, yo no soy buena gerente. Yo soy buena para trabajar en equipo, pero ese es otro tema, creo yo, cuando uno emprende, entender cuáles son tus fortalezas y si vas a construir un emprendimiento social, hay que crear un equipo que se complemente, porque yo nunca, o sea, mi fortaleza no era el management, no era la gerencia, nunca y nunca lo va a ser. Entonces, es importante que cuando vayamos haciendo eso, que entendamos quién más tiene que estar en el equipo, ni las finanzas, ni recursos humanos. O sea, yo puedo desarrollar programas, diseño de proyectos, la parte técnica, y aún así, sin ayuda es imposible, pero de ahí vas construyendo. Y yo creo que ahí fue importante que desde que empezamos la organización tratábamos de contratar a personas que complementaban tus debilidades, ¿me entendés? Que uno se fortalecía uno al otro. O sea, una de las primeras personas que trabajó con nosotros, yo había trabajado con ella en una consultoría, ingeniera, porque yo sabía que yo no estoy tan organizada, en mi cabeza es como una telaraña. O sea, no pienso de manera lineal nada yo. Entonces ella era súper como estructurada éramos muy complementarias. Ella tenía mucho más experiencia, mucho mayor, ya se jubiló. Entonces eso fue clave, que, que formamos un equipo y tratamos de seguir formando equipos donde hayan competencias, habilidades que son complementarios, conocimientos complementarios, porque Em, el liderazgo te diría que a mí no me gusta mucho el protagonismo, entonces yo siento que a mí me ha tocado representar la organización y aunque me toca hablar en público y todo, vaya, el TED Talk, o sea, me quitó el sueño por meses, ¿me entendés? Los nervios, la ansiedad. Entonces yo creo que cada vez que tengo que hablar en público así y me pongo tan nerviosa, solo me tengo que recordar por qué lo estoy haciendo.
porque a veces acabas en posiciones de liderazgo sin buscarlas necesariamente, pero porque querés hacer algo tanto, tanto y querés hacerlo bien. Em, pero sí, a mí el liderazgo, sí, yo creo que el liderazgo también con equipos, también es como que cómo haces para apartarte de la posición de liderazgo para que otras personas lideren, que es mejor para la organización que haya múltiples líderes. Entonces son un montón de cosas que ya somos 750 personas más o menos, ¿entendés? De siempre pensar en múltiples liderazgos dentro de la organización a nivel país, a nivel programa, en las mismas comunidades. Entonces, es una pregunta amplia el tema del liderazgo, siento yo. Muy amplia y hay una gran lección que nos diste, ¿no? Para superar algo que te da mucha ansiedad, tienes miedo de hablar en público, o sea, tú reconectaste un poco con tu propósito, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y a pesar del miedo que puedo tener, de la ansiedad que me genera, pues lo voy a hacer, ¿no? Y creo que es un gran mensaje, ¿no? Para todos y todas que nosotros, o sea, yo me incluyo mucho a veces de, tengo miedo de algo, pero sobre todo en esto que yo estoy haciendo de, a ver, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Y cuando tenemos esta ambición de tener impacto social, creo que nada o nadie te puede detener, ¿no? Al No, fin. es una vocación, o sea, y además que es súper interesante el trabajo porque conoces a gente, aprendemos, mira, de organizaciones de la India, de Sudáfrica, de todos lados, o sea, preguntas, 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 ¿quién sabe cómo hacer esto? No te puedo decir cuántas veces hemos hablado con personas de otros países para pedirles consejos o adaptar sus modelos, o sea, no hay que inventarse todo, ya muchas cosas existen. Entonces, es de tener la humildad también de buscar posibles soluciones en otros contextos que van a ser relevantes al tuyo. Entonces, yo creo que el liderazgo es también eso, es como, o sea, reconocer siempre lo que uno no sabe y buscar quién sabe. Entre tus redes, entre quién conoces y decir yo, o mira, me está costando hacer tal cosa, o qué haces esto con tu recurso humano, cómo haces, cómo mantener la mística de la misión original, o no sé, de todo, preguntar, preguntar. Me encanta que hablas de mística, ¿no? Pero sí, sí, al final hay un tema bastante místico. O sea, ah, ¿cómo? Cuando no me había dado cuenta hasta ahora que lo mencionaste que tu esposo era el CEO de la Y organización cofundador. y Sí. cofundador. A ver, ¿cómo es fundar una organización desde cero, desde hace que 27, 28 años, No, 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 trabajando? 17. 17, He perdón, sí, trabajado en esto mucho más, pero sí 17. 17 años, 17. Sí, 2007, efectivamente. exacto. Am, ¿Cómo es trabajar con tu esposo? Sí, mira, por un lado es increíble porque tenés una conexión súper profunda y una convicción de que esto queremos hacer los dos. O sea, hay una frase del Principito que dice que quererse no es mirarse uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Y eso yo creo que es como que es exactamente como trabajamos con mi esposo. O sea, es como estamos súper convencidos que esto queremos hacer. Y así nos conocimos en la otra organización donde trabajé yo que te comenté, em, en estos contextos bien retadores. Ahora, es bien difícil porque siempre estás trabajando. De por sí siempre estás trabajando cuando sos emprendedor, sea social o con fines de lucro, sin fines de lucro, como sea. Pero cuando también tu pareja, y conozco muchas organizaciones que son parejas que las han fundado también, es bien difícil porque siempre en tu casa también estás trabajando. Y mi hijo toda su vida ha escuchado de la organización. Al final es como que tu primer hija o hijo es tu organización y no dejas de pensar en eso, en qué puedes hacer mejor, en qué más puedes hacer. Entonces eso lo hace bien retador. Pero por otro lado, como te digo, es una conexión profunda que em, distrae tal vez de otros problemas que pudieras tener como pareja porque estás tan enfocada en esto.
¿Me entendés? Hay muchas parejas que tal vez discuten sobre temas financieros o sobre los hijos. Nosotros cuando discutimos es sobre el trabajo. Entonces, nos apasiona mucho y seguimos con ese gran compromiso, igual ahora que como estábamos hace años, con el deseo de hacer esto. Entonces, también es un gran privilegio poder trabajar, compartir con alguien, compartir con tu pareja ese compromiso y esa pasión por tu trabajo. Ujú. Me gusta mucho esta frase del Principito que quizás Sí, a mí también. está diciendo es la mística de este podcast que además estás dando terapia de pareja para los que nos No, escuchan. te lo aseguro que soy la peor persona para eso. Mi esposo se reiría y mis hermanos. No, no, no. Era un pequeño chiste. En este recorrido que tuviste profesional, ¿hay algo que sientes que has sacrificado en estos casi 20 años? Yo no sé si usaría la palabra sacrificio. Yo creo que siempre hay una decisión que uno toma y hay un costo oportunidad, por decirlo así. O sea, tú decidís dónde vas a asignar tu tiempo. Y yo te diría que he trabajado como muchos emprendedores y de hecho es en nuestro mismo equipo que siempre lo hablamos porque es bien difícil. Tenemos un programa de salud mental y de autocuidado y muchas veces no lo hacemos. Yo creo que si veo hacia atrás, hay momentos que sí, especialmente los primeros años de Glasswing, es que no paraba de trabajar, ¿me entendés? Todo el día y ahorita también me cuesta. Por eso es que ahora que tomo vacación tengo que ir a un lugar como me encantan los animales, donde no hay internet, donde no hay nada, porque es una como adicción a siempre estar trabajando y creo que por estar siempre trabajando no dudo que me he perdido momentos. Yo creo que lo que más me arrepentiría tal vez es, y no me arrepiento, o sea, no sé si, como te digo, no sé si arrepentimiento, pero no sé cómo sería de otra manera, porque siempre ha sido ese paso de trabajo, pero sí hay momentos cuando me desespero, por ejemplo, si estoy viajando mucho y no veo a mi hijo, y ya me desespero y digo, no, 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 tengo que, o sea, balancear esto. Entonces sí, o familia o amistades, regreso y estoy cansada, no tengo ganas de salir. Entonces estoy tratando ahorita a los 48, a los 48 años, mañana voy a ir a bailar con amigas. Entonces estoy tratando y sí siento que han habido momentos en los años de tu vida cuando tenés más energía, ¿me entendés? Los 20, los 30, que yo estaba con con esa como preocupación permanente que todavía la tengo, que tenemos, que hay mucho que tenemos que hacer, si podemos hacer algo para mejorar el contexto de otras personas o de las condiciones, yo siento que esa responsabilidad y ese compromiso me jala más. Entonces, o sea, si lo pienso, te puedo decir que hay momentos cuando yo sé que he pasado mucho tiempo trabajando, pero si me arrepiento, no creo, fíjate, no creo. O sea, siento que eso también es, no sé, es una parte de nuestra vida, como mi esposo y yo, mi familia directa, pero también mi vida personal, que no me imagino no trabajar así. Ujú, O sea, no sé cómo sería y siento que hay mucho por hacer y em, no sé. Y también me encanta mi trabajo. Y me encanta con quienes trabajo. O sea, mis compañeros de trabajo, colegas, me encanta. Entonces, no tengo muchos arrepentimientos, solo quisiera poder balancear un poquito más, tal vez, y ujú, desconectarme mejor. ujú. ¿Por qué Glasswing para una organización que nació en América Latina? Es un tipo de mariposa que existe desde México hasta Sudamérica y cuando empezamos la organización no le queríamos poner funda algo porque todo se llamaba funda algo, fundación algo, entonces dijimos pongámosle un nombre diferente. Y como me encantan los animales, yo hice un Google y dije, y la mariposa que simboliza el cambio, la metamorfosis.
hice un Google rápido y salió esta mariposa, fue la primera que salió. Y lo más lindo de la mariposa, y por eso la escogimos, es que tiene alas transparentes, que es bien importante para nosotros el tema de la transparencia y también que esta mariposa aguanta 10, 20 veces su peso, aguanta con cargar o mover. Entonces es una especie de mariposa que se ve muy frágil, sin embargo, y lo otro que se ve frágil y a veces se desaparece en su entorno. O sea que con las alas transparentes, aparte de la transparencia, también es algo que se convierte en parte de su entorno, en vez de ser algo de fuera que viene como a imponer entonces todo eso nos encantó y también el concepto del efecto mariposa y el voluntariado, como un acto sencillo puede cambiar algo de manera eh, extrema o drástica en otra parte o en la vida de alguien. Entonces, fue como que perfecto para nosotros ya identificar un animal que representara todas estas cosas. Y en español se llama espejitos, pero le pusimos el nombre en inglés sabiendo que íbamos a tener que recaudar fondos también. Entonces, desde el primer día dijimos, sabemos que vamos a tener que recaudar fondos, que probablemente fondos van a venir de fuera. Entonces le pusimos un nombre eh, en, en español, legalmente nos llamamos Fundación Crisálida, que significa el capullo, y Glasswing. Glasswing es como el nombre comercial, por decirlo así. Sin creer que tenían ya esta visión de, vamos, de todas maneras, vamos a recaudar fondos al extranjero Ah, desde el sí, principio. eso O sí. sea, Lo vimos rápidamente, ¿me entendés? Vimos que en Latinoamérica no lo íbamos a lograr así solo con fondos de ahí. wow. No, esto sí es tener visión y quizás, ¿cuál es tu visión a ti? ¿A dónde te ves tú y tu organización en, no sé, 5 o 10 años? Mira, yo creo que, mira, es parte. Esa es la pregunta siempre mágica, ve ahí, incluso cuando estás recaudando fondos te dicen, ¿qué quieres hacer en 10 años? Y a mí siempre me cuesta contestarla porque tantas cosas cambian. Em, pero yo te diría que yo esperaría que la organización, ahorita tenemos 10% o más de las personas que trabajan en Glasswing son exalumnos o participantes de los programas. Entonces yo quisiera que más del staff fuera en el tiempo que fueran personas que han participado en los programas. Eso fuera algo bien importante para nosotros. También me encantaría que de aquí a 5 años las cosas que hemos aprendido a través del trabajo, que vamos trabajando ya a nivel sistémico, por ejemplo, este programa de educación remedial que te mencioné que viene de la India, que ya se está en un ministerio de educación, ya lo van a hacer a nivel nacional, que es maravilloso al final que el ministerio lo haga sin nosotros, que uno pueda transferir una metodología y que eso lo haga directamente el sistema público es un sueño, ¿me entendés? Quisiéramos hacer lo mismo con Sanamente de Salud Mental, que ya va integrado en la academia de docentes, la academia policial, la academia de enfermería, de medicina, para que vayamos integrando el tema de salud mental como parte de lo que aprendemos. Em, entonces eso es bien importante para nosotros, creo yo, lograr es que lo que uno va aprendiendo en comunidades, en contextos porque solo trabajamos en el sector público, en escuelas públicas, hospitales públicas, entonces que esos aprendizajes les sirvan de algo a los países mucho más allá de la organización, porque nosotros nunca vamos a tener la cobertura que puede tener un gobierno. Entonces, creo que 5 y 10 años son periodos de tiempo que 10 años incluso mejor que posiblemente tengas múltiples administraciones diferentes, de diferentes partidos. Y yo creo que un sueño es que lo que tú aportes como organización sea algo que sea valioso para múltiples administraciones, para la población. Entonces, que en 10 años las cosas que hemos compartido, aprendido, sigan siendo relevantes, pero que a la vez también podamos nosotros seguir adaptándonos a las prioridades
en los contextos en que trabajamos, las prioridades de la población, de las comunidades y ser aliados de los sistemas para poder, de los sistemas constructivos, ¿me entendés? O sea, obviamente en poder ser aliados en fortalecer los servicios eh, que recibe la población. Eso creo que es bien importante. Al lado de seguir trabajando con niñas y jóvenes directamente. Nunca vamos a dejar de hacer eso porque de ahí aprendemos más que en Ujú. cualquier otro contexto. Y tú, solo me contestaste la mitad de la pregunta, ¿no? ¿Y tú cómo te ves a tus 58 años? En 10 años, mira, a mí me encantaría seguir en la directiva de la organización, si tiene sentido. Me encantaría estar más en la naturaleza, más con animales, em, o sea, pasar gran parte de mi tiempo en la naturaleza, sin tecnología. No sé si lo voy a lograr en 10 años. Y además de seguir apoyando en lo que pueda en Glasswing, sí me encantaría trabajar en asesoría filantrópica. Fíjate que yo sueño con poder ayudarle a las personas que quieren donar, ayudarles a identificar lo que sea. Si quieren apoyar conservación de rinocerontes o los océanos o un proyecto de niñas en Mongolia, sea lo que sea, a mí me encantaría ayudar a identificar organizaciones que pueden apoyar, chiquitas, medianas, de cualquier tipo, porque creo que em, el haber estado haciendo esto tanto tiempo también te ayuda a em, querer, o más bien te hace querer ayudar a otras organizaciones y te ayudaría, siento yo que pudiera aportar en ese sentido para que no dejen fuera organizaciones que tal vez se ven chiquitas o muy locales, pero que son súper, súper pilas y que hacen un gran trabajo. Entonces sí me gustaría ayudar a ampliar el acceso a fondos filantrópicos a más organizaciones en otras partes en todo el mundo, incluyendo temas fuera de lo que trabajamos nosotros. Ujú. Entonces, ya para quienes nos escucha que quiere donar, hacer donaciones, donativos importantes, contacten por favor a Celina de Sola. Desde ahorita, como voluntaria Desde, también, que me fascina. Ah, pero es interesante esto, como sí, sí, y siento que hay una, cuando te escuchaba hablar, se ve un poco el gran interés, no voy a decir la pasión, pero porque se ve en tu sonrisa que es algo que realmente te gustaría hacer y que tanto has empezado a hacer esto. mira, lo hago como voluntaria un montón, sí, me encanta. O sea, sería un sueño para mí, ¿me entendés? Lo que hace Mackenzie Scott, me encanta. O sea, a mí me parece que la manera en la cual ella distribuye sus recursos me parece fenomenal, porque da recursos a todo tipo de organizaciones, da suficiente recursos confiando en las organizaciones, porque las organizaciones saben cómo hacerlo. O sea, la falta de confianza a veces me impresiona. Y yo digo, pero si ahí están, saben, no tenés que decirle a la organización cómo hacer su trabajo, confía en ellos, no tenés que restringirlo. O sea, las organizaciones, es como decir, si tú le das dinero a una persona, a veces tenemos esta cultura que no la va a usar bien. Pues se va a ir a tomar cerveza con sus amigos y nada. Entonces yo digo, pero ¿por qué asumimos que la gente no sabe qué hacer con el dinero? Sí sabe. Si uno tiene una necesidad, por lo general, entonces yo siento que esa confianza tenemos que cambiarla, confiar más en la gente, en las personas y confiar más en las instituciones. Entonces yo trato cuando puedo de ayudar si alguien está buscando en Nepal, en donde sea, ayudo y pregunto quién está trabajando ahí y busco, porque así vamos a hacer más y más y más y desencadenar más el potencial de la niñez, de la juventud en todo el planeta y también en temas ambientales. O sea, hay muchas organizaciones y las personas que más saben son los que son de ahí mismo, em, de esas comunidades, los pescadores, las pescadoras, todas las personas. Entonces yo creo que eso sí es un sueño para mí poder hacer eso, me fascina.
Ujú. ¿Qué podamos hacer para ayudarte a cumplir este sueño? Ah, no, yo no creas, yo ya le he dicho a todo el mundo, lo que pasa es que ahorita estoy de lleno y feliz en Glasswing haciendo mi trabajo. Esto ahorita lo hago a veces como voluntaria, pero en 10 años voy a poder hacer tal vez las dos cosas. Si ya estoy no en un rol operativo, sino en un rol más de apoyo en directiva. Entonces, quién sabe. Mira, si fuéramos soy coach también, si fuéramos en una sesión de coaching, te diría por qué esperar 10 años, por qué no el siguiente año. Ah, no, porque me encanta mi trabajo, me encanta y me encanta trabajar con toda la gente que puedo trabajar y conocer. Me fascina. Buenísimo. Para cerrar, quizás, Celina, y me encanta hacer esta pregunta, pero ¿qué pregunta no te hice que te hubiera encantado que te hiciera? Pregunta que me hubiera encantado que me hiciera. O sea, no sé si me ha encantado, pero tal vez, ¿cuáles, cuáles son los libros que más me gustan? Ok. A mí no me encanta, te confieso que no me encanta que me pregunten de mí, pero lo de los libros me gusta porque uno nunca sabe, tal vez mencionan un libro que no hemos leído. Ujú. Eh, entonces, ¿te Y puedes entonces yo te pregunto contestar? a ti, No, a vaya, ti. pero yo Me a gustaría mí, escuchar tu vaya, respuesta. a mí me encanta el Alicia en el Mundo de las Maravillas, es uno de mis libros preferidos. Eh, También me encanta El Principito, que ya te lo mencioné, pero Alicia en el Mundo de las Maravillas me fascina. También lo mencioné la charla de TED, pero hay un libro de Viktor Frankl que se llama, sí, ya lo tenés, sí, ese libro es divino. em, El hombre en busca de un El sentido. hombre, exactamente. Es espectacular, es fuerte, pero es súper buen libro, me encanta. Entonces yo diría, mi género preferido es el género de como niños adolescentes, como de niños y niñas de 10 años a los 18. Esos libros son los que más me gustan a mí. El compás dorado, libros como medio de fantasía, pero para esa edad, porque siento que me ayudan a alimentar la imaginación que se nos va desapareciendo y debilitando. Entonces me gusta leer ficción, em, y siento que eso me ayuda a tratar de mantenerme con más creatividad. Ujú. Buenísimo. Muchísimas gracias. Creo que tenías una pregunta para mí o... Eso te quería preguntar de tu libro Ah, preferido. no sé si preferido porque sería No, yo sé, difícil. muy difícil. Quizás sería una novela que leí hace mucho tiempo que en francés es Le Conde de Montecristo. Pero un libro reciente que leí que es, no es un libro de ficción, pero es de Gabor Maté que se llama The Myth of Normal, el mito de la normalidad, Claro, que a mí me fascinó hablando de traumas y de las sí, razones de traumas y cómo sanamos traumas o enfermedades comunes sin medicamentos, pero con otro tipo de intervención. Creo que me abrió la mente, entonces lo recomiendo muchísimo. excelente, excelente. Este libro. Pues muchísimas Muchas gracias, gracias a Celina, ti, por Nicolás. estar en Innovadoras sin filtro el día de hoy. Grandes aprendizajes, mucha inspiración, la verdad, con Ay, esto. ojalá, gracias a ti por la oportunidad, y te agradezco tu tiempo y tu interés y todo. Mil gracias. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.